Hola a todos. Seguramente habréis visto esta noticia que ha salido de que Nacho Vidal ha interpuesto una demanda penal contra un médico en Bogotá por abusos sexuales. La historia, según este señor, es que él fue por un dolor de oídos y el facultativo le pidió que se vistiese de cintura para abajo. Esto en ciertos círculos ha dado lugar a bastante cachondeíto porque, bueno, este señor se dedica básicamente a la pornografía y es lo que ha hecho toda su vida. Hay que dejar una cosa clara y muy seria. Da igual a lo que te dediques. Nadie tiene derecho ni a invadir tu espacio ni a tocarte sin que tú quieras que te toque. Da igual a lo que te dediques, da igual lo que lleves puesto, da igual lo borracho que estés, da igual lo que te esté insinuando. En el momento en que tú no quieras que alguien te toque o que tú no quieras que alguien invada tu espacio, nadie debe hacerlo. Y todo lo que ocurre a partir de ahí es un abuso sexual. Y esto es muy serio porque es un juicio, en este caso es un hombre, pero es un juicio al que las mujeres víctimas de abuso sexual se ven sometidas muchas veces. ¿Qué llevabas puesto? ¿A qué te dedicas? Mira, ¿qué dificultad encuentra una prostituta cuando tiene que denunciar un abuso sexual por parte de un hombre? ¿Quién la cree? ¿A qué juicio se ve sometida? Ya os digo que este es un tema que debe ser tomado muy serio. Evidentemente, luego hay que demostrar la culpabilidad del facultativo y bueno, esto llegará a un sitio o a otro. Pero eso no quita el valor de que este señor tiene derecho a denunciar cuando cree que sus libertades han sido violadas. Y después llega el abogado de Nacho Vidal y dice, y Nacho tuvo una erección, porque Nacho es Nacho. Nacho, no sé si es tu cuñado o si es el presidente de tu club de fans, pero a lo mejor deberías plantearte buscar otras ofertas entre los abogados que hay en el mercado, porque este señor parece que es un poquito boca chancla. Esto nos sirve, por lo pronto, para hablar de algo que le pasa a hombres o niños que no son Nacho y que son víctimas de abusos sexuales, porque los abusos sexuales también ocurren contra varón. Recordemos que 2 de cada 10 niños sufren abusos sexuales y recordemos también que los abusos sexuales son una herramienta o un arma de guerra en zonas de conflicto y ocurren contra mujeres y también ocurren contra hombres. El tema es que un trauma que se encuentran muchas veces los hombres víctimas de abusos sexuales y también mujeres es que el cuerpo responde al contacto. El varón se habla clásicamente de que tiene 3 tipos de erección, una psicógena, que es la mediada por la mente, otra es la refleja a través del contacto, de la estimulación nerviosa que activa los centros neurológicos correspondientes y produce una erección refleja, y la otra es la espontánea que se produce por la noche. En todo caso, sabemos que una estimulación adecuada, incluso en ausencia de deseo, puede producir una erección, incluso se puede producir una eyaculación. Claro, cuando un niño o un hombre es víctima de abusos sexuales y se encuentra con que erecta, eso le produce un conflicto personal muy profundo, porque tendemos a asociar la erección con el placer y eso no siempre es así. Claro, hay que entender que se puede producir fácilmente una erección sin deseo o sin que medie la voluntad del sujeto que erecta. Y que esto hay que explicarlo para que las personas que son víctimas de un abuso sexual no tengan que ir cargando con más estigma todavía. Así que vamos a estirar un mito. Erección no es sinónimo de deseo y erección no es sinónimo de placer. Y aunque Nacho es Nacho y seguramente sea mucho Nacho y además será de esas pocas personas que ganan mucho sin ropa, no es mayor su capacidad, ni su valor, ni su dignidad por tener una erección en un momento determinado. Y tampoco es una respuesta de deseo en un momento determinado. No voy a dudar jamás de que Nacho es mucho Nacho y de hecho tenemos abundantes documentos gráficos que nos muestran lo Nacho que es Nacho. Pero Nacho, macho, a pesar de la amplia demostración del magnífico estado de tu sistema cardiovascular que vemos frecuentemente, lo que te ha ocurrido le ocurre a mucha gente.
Si queréis saber más sobre sexualidad o sobre salud mental, recordad que podéis suscribiros a este canal o que podréis entrar en mi página psiquesexología.com y saber más del tema.